Bien, pues siendo hoy lunes 17 de enero del 2022, vamos a celebrar nuestra acostumbrada sesión y como ya lo anuncié desde hace 8 días, vamos a seguir profundizando, nada más ahora con más contundencia, de manera más honda, sobre la virtud de la fe. Como siempre comenzamos con un repaso que está siempre en honor a esa ley de la repetición, que dice que solamente aprendemos lo que repetimos. Entonces vamos a repetir el concepto o los 2 o 3 conceptos fundamentales que fueron del meollo de la sesión de hace 8 días, que se repitió el miércoles, y dice así este repaso. Es posible reconocer que a pesar del cambio de los tiempos y de los progresos de la ciencia, de la técnica, en general podemos hablar de una humanidad más sabia. Existe un núcleo de conocimientos filosóficos cuya presencia es constante en la historia del pensamiento. Voy a mencionar solo 3. El principio de no contradicción, que dice que no puede, de dos posiciones contradictorias, o las dos son falsas, o una de las dos es falsa, pero no pueden ser las dos verdaderas a la vez, ¿sí? Ese es un principio universal, es una herencia cultural filosófica que es propiedad de todos los seres humanos de la Tierra, porque así funciona nuestra inteligencia. O el principio de causalidad, que niegan únicamente los amantes de la astrología y del New Age y de las patrañas de la metafísica de Connie Méndez y de todas esas cosas supersticiosas que andan por ahí. Principio de causalidad universalmente aceptado, que nos dice que todo efecto invariablemente tiene una causa. O dicho de manera elegante, un principio de causalidad suficiente. O el principio de finalidad. Todo ente obra en función de un fin que le es propio. Lo mismo las pulgas, que las bacterias, que cualquier microbio, que cualquier virus, que el ser humano, que una ballena, todo ente obra en función de un fin que le es propio. Y además todo ente inteligente obra en función de un fin inteligente. Aunque sea estúpido, aunque sea oligofrénico, no importa. Dentro de su enorme limitación, también obra en función de un fin inteligente. Estos 3 principios, no contradicción, que además expresa diciendo lo que es, y en tanto es, no puede no ser a la vez. Parece un trabalenguas, pero no. Entonces, no contradicción, finalidad y ejemplo son la herencia filosófica de la humanidad. Dice San Juan Pablo II, y leo su párrafo, que lo tengo subrayado en rojo, estos y otros temas indican que, prescindiendo de las corrientes de pensamiento, existe un conjunto de conocimientos en los cuales es posible reconocer una especie de patrimonio espiritual de la humanidad, una especie de patrimonio filosófico. San Juan Pablo lo llama una filosofía implícita, por la que cada persona, ¿sí?, opera inteligentemente, aunque de forma genérica y no refleja. Requiere cierta educación, pero ya un niño de 5, 6, 8 años que adquiere uso de razón, maneja esos principios, aun cuando no los conozca nominalmente. Cuando la razón pues logra intuir y formular los principios primeros y universales del ser y sacar correctamente de ellos conclusiones coherentes de orden lógico, entonces puede considerarse una recta razón, o como la llamaban los antiguos, ortologos o recta ratio. Ortologos en griego, recta ratio en latín. La recta razón.
Cuando una persona pierde la recta razón, el principio de finalidad, el principio de causalidad, el principio de no contradicción, podemos hablar de un esquizofrénico, de una persona que ha perdido la razón. Eso quiere decir que una persona pierde la razón, o bien está sujeta a uno de los azotes posmodernos más terribles que se llama pensamiento mágico, del cual es una flagrante materia de ejemplo toda aquella persona que cree en horóscopos. ¿Sí? Cuando una persona dice, oye, tú pues ¿de qué signo eres? No, pues yo soy Piscis. ¿Y tu esposa? Ah, pues Escorpión. No, hombre, con razón se la pasa maltratándote. Pobrecito pescadito en manos de una tremenda escorpiona. Y ya así la persona, digamos, supersticiosa, resolvió el perfil de personalidad de un Piscis y de un Escorpión. Nada más absurdo y alejado de la realidad. Y qué curioso, esto lo digo al margen, todavía dentro de nuestro repaso, antes de empezar el tema de hoy, pero es curioso que esta época las personas prefieran creer en cualquier cosa, como la astrología, que es pensamiento mágico, absurdo, ilógico, que contradice los principios de razón suficiente, de finalidad, de no contradicción. Prefieren creer en cualquier cosa que creer en Dios. Prefieren tener fe en los inventos del mundo que tener fe en los descubrimientos de la inteligencia y en la palabra de Dios. Bueno, entonces, aquí ya entramos en materia nueva. Hasta donde dije herencia cultural, herencia filosófica de la humanidad, o filosofía implícita que es herencia de todos los seres humanos, ahí termina nuestro repaso y empezamos con una seria y por no decir drástica advertencia de su santidad San Juan Pablo II, porque nos vamos a adentrar en el terreno de la fe como don gratuito sobrenatural, o de lo que también se llama la fe que concibe como verdadera la revelación divina. Dice San Juan Pablo, sin embargo, los resultados positivos alcanzados por la inteligencia no deben llevar al descuido del hecho de que la razón misma, movida a indagar de forma unilateral sobre el hombre como sujeto, hoy en día parece haber olvidado que el hombre, está también llamado a orientarse hacia una verdad que lo trasciende. Traduzco, una verdad que va más allá de sus narices, más allá de sus ojos, más allá de sus oídos, más allá de su inteligencia. Por eso somos seres que estamos trascendidos por una verdad que la inteligencia por sí sola no alcanza a dilucidar. Es aquí donde entra el llamado a la fe sobrenatural. Sin esta referencia a lo trascendente, nos dice San Juan Pablo, cada uno queda a merced del arbitrio propio y su condición de persona acaba por ser valorada con criterios pragmáticos, ¿sí?, basados esencialmente en el dato experimental, en el convencimiento erróneo de que todo debe ser dominado por la técnica. De ahí surge hace aproximadamente un siglo el concepto que hoy se llama de estómagos inútiles, en donde los jerarcas de las finanzas, de las armas, de la tecnología, de la banca, dicen que el planeta Tierra está habitado por 3/4 partes de estómagos inútiles y sueñan con suprimirlos. Claro, algunos piensan que la pandemia esta del COVID es un éxito de un proyecto genocida. Yo no lo descarto de manera radical, pero tampoco lo creo de manera ingenua. Ambas posiciones me parecen un extremo, pero cuando menos como una hipótesis hay que analizarla, porque los poderosos de la tierra desde Malthus, o posiblemente desde antes, y estamos hablando de un par de siglos, han pensado pues que
como lo dice San Juan Pablo. Se guían por el dato experimental con el convencimiento erróneo de que todo debe de ser dominado por la técnica, por los números, por los cuántos kilos de pescado hay disponibles para la humanidad, o cuántos kilos de carne, o cuántos centímetros cuadrados de bosque hay para cada persona, o cuántos litros de agua hay para cada habitante. Con estos criterios, evidentemente, es a donde hoy la humanidad naufraga, y como lo vamos a ver en esta sesión, se topa con una serie de absurdos que vamos a llamar fenómenos posmodernos. ¿Sí? Esto, sigue diciendo San Juan Pablo, ha sucedido entonces que en vez de expresar una tendencia hacia la verdad, ha bajado muchísimo la razón de la especie humana, y se ha doblegado o se ha doblado sobre sí misma día tras día, incapaz de levantar la mirada hacia lo alto para atreverse a alcanzar la verdad del ser. ¿Qué quiere decir, digamos, interpretando un poco las palabras de San Juan Pablo en su formidable encíclica Fe y Razón? Que si nos atenemos estrictamente a los hallazgos de la inteligencia humana en materia de quién soy yo, de dónde vengo y a dónde voy, la inteligencia humana, prescindiendo de la revelación divina, necesariamente habrá de equivocarse. Y entonces nos dice, esto ha derivado en varias formas de agnosticismo, es decir, agnosticismo, la imposibilidad de conocer a Dios, y de relativismo, nada es bueno, nada es malo, todo es del color del cristal con que se mira, ambas tendencias suicidas que han llevado a la investigación filosófica a perderse en las arenas movedizas de un escepticismo generalizado. Quisiera que cada uno de ustedes pensara en su entorno sociocultural y me hiciera una ecuación. ¿Cuántas de cada 100 personas que ustedes conozcan tienen una fe firme e ilustrada? Yo diría que es un mínimo. Si alguien se atreve a contradecirme, me daría muchísimo gusto. Pero aun en mi entorno social, que tuvimos el privilegio de tener en nuestra familia filósofos y teólogos de primer nivel, como mi padre, mi tío Juan Carranza Chávez, y filósofos de la talla de José Vasconcelos, converso a la mitad de su vida, y otros por el estilo. Aún así, en mi entorno, cuánto falla la fe ilustrada y abierta a la revelación divina. Es verdaderamente lamentable. Y por eso le doy una particular importancia a esta sesión y a todas las que continúan bajo este mismo tenor, en el cual voy a hacer énfasis en que la persona verdaderamente inteligente y que tiene una verdadera fe, sí, descubre las verdades esenciales con la inteligencia de la inmortalidad del alma y la existencia de Dios, pero se queda a mitad del camino, o tal vez en la mitad menos uno, si no se abre con plena humildad, con plena inteligencia también, a la revelación divina, a la palabra de Dios y al testimonio de vida de nuestro Señor Jesucristo. Todas las preguntas al final váyanlas anotando, por favor, ¿sí? Entonces, en esta perspectiva, y vean ustedes de qué manera tan contundente y tan rotunda nos enfrentamos a que todo el mundo opina. Todo el mundo opina de todo. Y entonces andamos por ahí diciendo, respeta tú mi opinión como yo respeto la tuya. Y el ejemplo que suelo dar es el mismo que sucedería en un salón de tercero de secundaria, donde el profesor está impartiendo una clase de química y pone una fórmula, y entonces un alumno pone la fórmula X, Y y Z,
y dice que esa es la fórmula del ácido desoxirribonucleico, y otro pone otra fórmula y otro pone otra fórmula, y total, de los 40 alumnos cada quien puso la suya. Y a la mera hora el profesor los reprueba a todos, excepto al que puso la fórmula correcta. Y los otros 39 alumnos, ¿qué le van a decir? No respetas nuestra opinión. Estás cometiendo un crimen de odio. Y es lo mismo que vemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, en esa iniciativa que está fraguándose para el mes de enero, en el que un grupo de morenarcos, mejor dicho, están planteando castigar con la cárcel a todo agente religioso y sus agentes y sus representantes que se atrevan a criticar el aborto, el matrimonio homosexual, el consumo de drogas recreativas y todo lo que es la ideología de género, y van a ser condenados por propalar crímenes de odio. Porque ellos tienen la verdad, ¿sí? Sin embargo, pues no es más que una opinión. Entonces hoy el gran drama que nos señala San Juan Pablo II es que esta perspectiva en la cual la razón hace caso omiso de la revelación, ¿a qué conduce? A que cada quien vive y cree y pelea y da su vida por una simple opinión, pero no por la verdad completa. Lo cual, vuelvo a decir, no le quita a la filosofía el valor enorme que tiene para darnos un sí a la inmortalidad, un sí a la existencia de Dios, pero que si se queda hasta ahí, fracasa en explicar la vida completa de quiénes somos y hacia dónde vamos y de dónde venimos. Entonces, hoy me atrevo a presentarles como materia nueva y haciéndome eco de la crítica muy severa que hace San Juan Pablo del posmodernismo, algo que no viene en su encíclica, pero que es el producto de mis estudios de muchas décadas en este tipo de temas, en donde pues resumo puntos de vista de otros filósofos, de otras fuentes, pero que van en consonancia, en perfecta concordancia y confluencia con la tesis de San Juan Pablo en su encíclica Fe y Razón. Y entonces me voy a atrever a describirles en esta sesión algo verdaderamente apasionante, verdaderamente interesante, que se llama los fenómenos postmodernos. ¿Qué son los fenómenos postmodernos? Bueno, este material que os voy a manejar a continuación no está en la encíclica, pero se los voy a enviar a todos los participantes en forma medida, conforme se vaya necesitando, para que todos tengan acceso a él. Sin embargo, no veo mal que tomen notas, porque sirve tomar notas para fijar conceptos. Los procesos posmodernos que tan acremente, que tan severamente critica San Juan Pablo II en su encíclica, y que nada más los reduce a dos, que son el relativismo y el agnosticismo. Pero de ahí se derivan otros 15 o 16 fenómenos posmodernos que han hecho estragos, particularmente entre los jóvenes y particularísimamente entre los adolescentes. Así que en honor a nuestros hijos jóvenes y a nuestros adolescentes que todavía anden por ahí, a los solteros sobre los cuales todavía podamos tener influencia, desgraciadamente ellos no lo saben, pero son los más afectados por un posmodernismo a ultranza que ha hecho carta de naturalización con una serie de fenómenos que disuelven la inteligencia y aniquilan la visión trascendente del futuro personal y del futuro de la humanidad. Es decir, impiden una visión trascendente de la vida. Estos fenómenos se describen como una era de feliz evolución hacia una nueva era de amor y paz.
en donde no importa el sexo si el amor es puro, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en este relativismo rampante, pues se abre la puerta para cualquier forma de relación interpersonal, aun cuando sea en contra de las leyes naturales. ¿Sí? Los peores males hoy parecen ser bienes honestos, como las drogas de uso recreativo, por ejemplo. Sí se considera un bien honesto y un derecho personal inalienable que la Constitución mexicana protege. Y los que fueron ante la Suprema Corte de Justicia, unos drogadictos por ahí muy inteligentes y con formación legalista, ganaron el amparo y ahora legalmente pueden usar las drogas recreativas que se les antoje, porque es su derecho inalienable. A este absurdo nos conduce pues el agnosticismo y el relativismo, que es un típico ejemplo de estos fenómenos posmodernos que vamos a describir. Estos fenómenos, además de que se nos venden como un futuro promisorio y maravilloso, lleno de amor y paz, y que se nos venden como bienes honestos, se nos venden también, ojo, en la prensa, en el radio, en el cine, en la televisión. Hubo por ahí alguna película que recomendé hace un par de semanas para que se capte visualmente, auditivamente y casi sinestésicamente cómo se plantea el mal como el más extraordinario bien posible y el bien como el peor de los males posibles. Y se venden todos estos abusos contra la naturaleza humana como la pura verdad. Es otra de las definiciones de lo que es el posmodernismo. Pero además, como si todo esto fuera poco, se gozan de una amplísima popularidad. Posiblemente esta es una de las razones por las cuales la popularidad del bulto de Palacio no baja de 67 puntos. ¿Por qué? Porque está amparado en una multitud posmoderna que no piensa de modo trascendente, que no ve más allá de la punta de los dedos en los cuales recibe la coima, en los cuales recibe la dádiva para seguir adorando a un ídolo con los pies de barro. Todo esto es pues el fenómeno posmoderno. Nos duelen profundamente, la decadencia se vende como amor y paz, los peores males parecen ser los bienes honestos, se venden como la pura verdad y gozan de una amplísima popularidad. Ahondando todavía más, y todo esto es en contra de la fe, no solo de la fe racional, sino también de la fe como don gratuito sobrenatural. Estos fenómenos son respaldados por personalidades poderosas y de gran influencia social. ¡Ay, lo dijo Carlos Doré de Mola! ¿Sí? Y como el señor tiene la virtud de ser antipegeliano, pero tiene la desgracia de ser proabortista. Y muy pocas personas se pueden a pensar a profundidad sobre el pensamiento integral. ¡Ay, lo dijo López Dóriga! Otro crítico feroz del bulto, pero también abortista. Y ya con que sea como son, les da una enorme influencia social. ¿Y qué hacemos frente a esto? Bueno, pues tenemos que proclamar la verdad y denunciar al maligno. Muchos de sus líderes han sido reconocidos como católicos o cristianos. Por ejemplo, el prototipo de sujeto posmoderno líder en el mundo católico es nada menos que un sacerdote jesuita de nombre James Martin, que reúne grandes auditorios en la Europa actual y le pagan cientos de miles de euros por sus apariciones en la televisión, en los mass media y en vivo, en grandes conferencias donde hay 3,000, 4,000, 5,000 personas que abarrotan los estadios para verlo, cuya tesis principal es: la práctica de la homosexualidad es un camino de salvación eterna. ¿Cómo es posible que se llegue a esta monstruosidad? Precisamente al amparo de los fenómenos posmodernos.
Procesos que son tan atractivos y que culminan en infinita tristeza, por lo que millones y millones de personas recurren lo mismo a los tranquilizantes psiquiátricos que a las drogas heroicas o a cualquier otro satisfactor material, aparente y momentáneo. Porque en el fondo el mal, o el mal visto como bien, nos satisface. Finalmente nos dejará un infinito vacío. Pero mientras pueden pasar años y aún décadas, sin que demos con el objeto natural de nuestra fe, con el Dios que es, con el Dios verdadero, al cual no vamos a tener acceso ni única ni principalmente, únicamente a través de la razón, aunque sí sea la puerta regia, la vía regia para entrar. Pero a la ausencia a la cual me estoy refiriendo es a la ausencia del Dios revelado. Todo lo sagrado, vamos a ver el primer fenómeno. El primer fenómeno, si gustan anotarlo, aunque va a estar en la lámina que voy a leer y a explicar, el primer fenómeno posmoderno va a tener el nombre de desacralización. En efecto, hoy todo lo sagrado queda desacralizado. La muerte, nos pitorreamos de ella, Dios, hacemos chistes sobre él, la Virgen. De hecho, en Europa o agrupaciones católicas se han armado de valor para evitar la proyección de películas, de cuadros, de obras de teatro, en donde ponen a la Virgen como prostituta y a Jesús como un oligofrénico, como un homosexual. ¿Sí? Todo se busca desacralizar. Se desacraliza el amor, se desacraliza el matrimonio, se desacraliza la familia y se desacraliza desde luego la vida misma. ¿Y por qué no? La dignidad de las personas. Y hoy los chistes más en boga, entre adolescentes sobre todo, son los chistes que ponen en duda la dignidad de la persona. A través de eso que es uno de los azotes más brutales entre la juventud, que se llama bullying en inglés y acoso en español. Mientras más sutil, mientras más inteligente, mientras más astuta, mientras más dañina, mientras más deletérea sea la burla dirigida a la dignidad de la persona, por lo que sea, porque es güero, porque es negro, porque es mulato, porque es chaparrito, porque es gordito, porque es panzón, porque es medio tontito o porque es el nerd del salón, lo que se busca es desacralizar a la persona. Y todo el mundo aplaude. Y los líderes del bullying son los más populares, los que tienen más amigos, más cuates, más seguidores, y todo el mundo pasa sobre este fenómeno de manera inadvertida. Incluso, es curioso, pero los maestros de las escuelas, yo conozco varias escuelas católicas, cuando menos he visto los reportajes en la red, en donde a pesar de que son sedicentemente católicas, no defienden la dignidad de la persona, ni defienden la sana sexualidad, ni defienden el hecho de que varón y mujer nos creó. Y se dicen católicas. ¿Qué están destruyendo? ¿Qué están haciendo? Están, ojo, repito el término, desacralizando la sexualidad, convirtiéndola en un mero goce momentáneo, en un acto recreativo, e incluso con el famoso texto que ya se usa con mucha frecuencia en todas partes, del sexo recreativo, el sexo por diversión, al que además estos señores, estas señoras dicen, todo mundo tiene un derecho sacrosanto al sexo por recreación y sin ninguna clase de compromisos. Esto es justamente la desacralización de lo que de suyo es santo o sagrado, y es ya una de las muchas herramientas exitosamente corrosivas del postmodernismo. Grábense entonces esta terrible palabra, desacralización. Y entramos a otro fenómeno postmoderno, la mitologización. ¿Qué es la mitologización? Bueno, es convertir en mitos, convertir en relatos grandiosos,
convertir en personajes a seguir, a admirar, convertir a sujetos de carne y hueso en personajes grandiosos que trascienden la divinidad de Jesucristo, la divina providencia, que trascienden la Purísima Virgen, que trascienden cualquier símbolo católico, porque estos personajes están al alcance de la mano, están al alcance de una computadora, de un dibujo, de incluso físicamente, pues están expuestos constantemente a la adoración de sus seguidores. Y bueno, no me gustaría decir muchos nombres para que no me falten muchos de los que están, ni a ofender a algunos de los que tal vez diga yo y no estén. Pero imagínense, son los ídolos de la moda, los ídolos deportivos, los ídolos del cinematógrafo, los ídolos de la farándula, incluso los ídolos de ese mal llamado arte moderno, en donde se dan unos cubetazos de pintura negra en un fondo blanco, se hacen unos brochazos a lo loco por ahí y después se venden en $1,000,000 con la firma de algún famoso tipo que fue elevado a la categoría de mito por el New York Times o por algún otro periódico de moda. Este fenómeno de la mitologización atrae multitudes y es la forma de vida pues de cientos de miles de personas que en cierta forma depredan la intelectualidad, la espiritualidad, la vida anímica, la vida afectiva de cientos de millones de telespectadores, porque esos telespectadores viven adorando a sus figuras mitológicas, tal como los antiguos adoraban a sus mitos de aquella época. Y en aquella época pues estábamos hablando de Zeus, de Afrodita, de Júpiter, de Palas Atenea, de Marte, el dios de la guerra, lo que gusten. Eran los mitos de la antigüedad, ahora sustituidos por personajes de carne y hueso que han sido elevados a la categoría de ídolos. Bueno, ahora entramos a un tercer fenómeno que se llama trivialización. ¿Qué es la trivialización? Se parece mucho a la desacralización, pero son de hecho primas hermanas, la desacralización y la trivialización. Hay que entender el significado de la palabra trivial, es decir, es algo superficial y sin importancia. Es algo que no vale la pena. Lo trivial es algo pasajero. Sufrí un dolor de cabeza trivial, por así decirlo. Se pasó en media hora, no me subió la temperatura, no fue gran cosa, y sí, es un fenómeno trivial porque no fue un fenómeno trascendente, ni fue un fenómeno agobiante. Bueno, pero lo malo no es que la palabra trivialización se aplique a lo realmente trivial. El problema es que la trivialización se aplica a lo que realmente y de suyo no es trivial, que es trascendente, que es esencial, que es fundamental. Y es así como lo primero que se trivializa es la vida del nonato. No, hombre, es un montón de células. No, hombre, no es un niño. Es un conjunto de células, pero no son una persona, no son un ser humano. Vamos a sacarlo para que tú sigas tu vida sin ningún problema y sin ninguna carga, ni económica, ni afectiva, ni biológica, ni de ningún tipo. Entonces, el colmo es que se trivializa la vida misma. No solo la vida del nonato, sino la vida en cuanto tal. Bien, y está tremendamente extendido. Vuelvan a hacer el análisis de cuántas personas en su entorno se oponen de manera radical al aborto. Hagan su análisis y verán cómo los números nos son tremendamente desfavorecedores para aquellos que defendemos la vida a ultranza, por cualquier motivo y en cualquier circunstancia. Otro ejemplo de trivialización es cómo se trivializa la conciencia de pecado.
No, hombre, ¿qué tanto es tantito? Y así, al trivializar la conciencia del pecado, no se duda en realizarlo. ¿Por qué? Porque cometer un pecado mortal no se evalúa, no se considera, no se sopesa como es, se trivializa, se vuelve algo venial, se vuelve algo intrascendente, algo superficial, algo que no tiene peso en la vida del sujeto ni va a afectar su trascendencia. Para mí, como psicólogo, puedo decir que una gran parte de mis pacientes deben sus hondos problemas emocionales a la pérdida del sentido del pecado. Y como la pérdida del sentido del pecado no elimina el pecado, al menos en su aspecto material y visible, las consecuencias son horrendas. Las consecuencias generalmente terminan en hondas depresiones, terminan en suicidio, terminan en alcoholismo, en adicción a tranquilizantes, cuyas dosis son crecientes, no alcanzan a regresar el sentido de la vida a la persona que ha trivializado su conciencia, en fin. Así que este tipo de trivialización, este tipo de posmodernismo, que es la trivialización irreverente, porque esta es otra cosa, la irreverencia, ¿sí? Ha invadido prácticamente todos los espacios de la vida humana, sin excepción. Y un fenómeno, un acontecimiento que también se trivializa es la Santa Misa y la palabra de Dios. Es como tomarse o no un vaso con agua. Es como ir o no a una fiesta aburrida. Es como ir o no a una reunión intrascendente. Y no. Cuando realmente se entiende lo que es la misa, y sobre todo en estos momentos de tanto riesgo de contagio por contacto físico, bueno, la misma Iglesia y desde el mismo Vaticano se ha dado la instrucción de que sea válida la misa vista por internet, y tiene la firma de los grandes autoridades del Vaticano, del prefecto para la defensa de la conservación de la fe. Por lo tanto, es válida. Pero de todas maneras hay que entender, para no trivializar este formidable acontecimiento que es la Santa Misa, hay que entender que se trata de la muerte y la resurrección de Cristo. Se trata de algo que se repite, pero de manera incruenta. Ya no corre la sangre, como en el Gólgota. Pero la mejor definición, trivializada ahora, desacralizada también, es que la Santa Misa es la repetición incruenta del sacrificio del Calvario. Y por eso tantos millones de católicos dicen, pues no van, ni siquiera teniendo la facilidad, la comodidad de tenerla a su alcance con un clic en el teclado de su computadora. Todo esto está pues trivializado. Pero hay otro fenómeno posmoderno, aparte de los dos que llevamos, que son la desacralización y la trivialización. ¿Y por qué estamos revisando estos fenómenos posmodernos? No nos perdamos, recuerden, porque son obstáculos formales contra la aceptación de la fe como don divino sobrenatural. Son obstáculos brutales contra la apertura intelectual, emocional y vital para la palabra de Dios, para aceptarlo, al Verbo divino, al Verbo encarnado, hecho hombre, muerto y resucitado por nosotros, para aceptarlo como verdaderamente Él es. Todos los fenómenos pues posmodernos contribuyen a trivializarlo y desacralizarlo, y otro todavía más evidente, descristianización. ¿En qué consiste la descristianización? Bueno, me voy a ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en la ciudad de Estrasburgo sentenció contra el Estado italiano. Les leo exactamente el dictamen del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos. Vean qué paradoja. Este tribunal, que tiene injerencia al menos en 29 naciones europeas, dice así: la presencia de crucifijos en las aulas escolares constituye una violación del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y viola la libertad religiosa de los alumnos. La Corte no puede entender cómo la exposición en las clases de la escuela estatal de un símbolo que está asociado al catolicismo puede servir al pluralismo educativo esencial para la conservación de una sociedad democrática. Bueno, pues parece una parrafada digna de aplaudirse. Parece, pero no lo es, porque está de facto el Tribunal Europeo prohibiendo que las escuelas católicas de Italia tengan un crucifijo como el que se ve a espaldas de Yasmín, con toda claridad, o a espaldas de Mario, ¿sí? O un símbolo como el que se ve probablemente a espaldas mías, la figura de una guadalupana. ¿Por qué? Porque la Corte Europea no pudo entender cómo la exposición en las clases de una escuela estatal de un símbolo asociado con el catolicismo pueda servir al pluralismo educativo esencial para la conservación de una sociedad democrática. A ver, traduzcamos este párrafo. Quiere decir que la pluralidad democrática, la suma de millones de opiniones diferentes y contradictorias, fíjense qué contrasentido y qué paradoja, forman una verdad. Es como si yo les preguntara, ¿con cuántos kilos de oro pueden dar un litro de agua? Pues no aplica. Entonces, ¿con cuántas opiniones individuales podemos formar una verdad? Así sean 8,000 millones de opiniones, no hacen una verdad. Por lo tanto, con base en la pluralidad de opiniones, de un plumazo, de un golpe, la Corte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, termina con el más esencial de los derechos humanos, que es el derecho de la libertad de credo. Uno de los más prístinos, de los más esenciales derechos humanos, es la libertad de religión, la libertad de creencia. A tal grado que en la época de las cruzadas o en la época de los reyes católicos, estaba prohibido obligar a los indígenas, por ejemplo, o a los moros a bautizarse. Tenía que darse la aceptación voluntaria e ilustrada del que se iba a bautizar, y si no, no se le podía bautizar, y tampoco a sus hijos, menos a sus hijos, en nombre de una verdadera libertad de creencia como en aquella época se practicaba, particularmente por los reyes de España. Ahora es al revés. Ahora se suprime el derecho de que en una aula 40 alumnos católicos tengan un crucifijo, porque atenta contra la sociedad democrática. Esto es, pues, un clarísimo ejemplo del proceso de descristianización. Esto es una consecuencia inevitable de la intencional descristianización que atraviesa el mundo católico desde hace décadas, por el cual la ocupación fundamental no consiste en conservar nuestra identidad católica, ojo, sino en sostener el diálogo a toda costa. Ahora consiste en el estar de acuerdo, aun con las posiciones más destructivas y distantes de la nuestra. Tan distante y opuesta como Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, como Cristo es solamente un profeta o Cristo no existió. Es un invento de la Iglesia Católica para dominar a la tierra. Tres posturas que hoy son de una fuerza tremenda cada una de las tres, aunque probablemente la más numerosa de estas tres sea la católica. Pero cuando un católico se enfrenta en un país europeo a la necesidad de sostener su fe en público, es automáticamente cancelado.
automáticamente prohibido e incluso borrado de las redes sociales en nombre de la sociedad democrática. Este pretendido respeto de la libertad de posiciones culturales y religiosas, sostenido por la idea de una absurda equivalencia entre las diversas posturas ideológicas y las religiones, es el que hace perder al catolicismo su absoluta especificidad. No, nada más exclusivo, nada más excluyente que el verdadero catolicismo. Incluso apelando al principio de no contradicción. O eres o no eres. Si eres católico, no puedes ser solamente cristiano. Si eres católico, no puedes ser medio católico. Así como, y voy a poner un ejemplo muy bobo, así como si alguna de ustedes está embarazada, no puede estar ligeramente embarazada por el mero hecho de tener 3 semanas de embarazo o unas cuantas horas, porque estás totalmente embarazada o no lo estás, o estás totalmente católico o no lo estás. Así de excluyente y de exclusiva es nuestra fe. Pero para que lo sea de esta manera, necesariamente tiene que abrazarse de la revelación. Si no se abraza nuestra fe de la revelación, nos quedaremos en que cualquier postura, por contradictoria que sea, es correcta. Igual que cualquiera de las 39 fórmulas químicas entregadas al profesor son correctas. Claro, también se puede dar el caso de un profesor que les ponga 10 a todos. Y a la hora que el alumno que sí contestó bien reclame, el profesor le va a contestar, porque es pluralista, es democrático. Le va a contestar, les puse 10 a todos porque todos fueron muy sinceros en su respuesta. Fueron muy honestos en su respuesta. Aunque no sepan química. O aunque no sepan historia. O aunque no sepan historia de la religión. O aunque no sepan nada de nada. Son muy sinceros en su opinión. Nos hemos reducido a un mundo de opiniones catastróficas sobre la inmensa cantidad de cosas que hoy importan al planeta Tierra y a sus habitantes. Bien, eso fue el fenómeno pues de descristianización, y me da tiempo de exponer otro que es el fenómeno de la deshumanización. Posiblemente el fenómeno de la deshumanización tenga su principal ejemplo, su principal personaje, o no personaje porque son muchos millones, tenga su principal ejemplo, es la palabra correcta, en la relación entre el Estado israelita, el Estado de Israel, con capital en Tel Aviv, y el Estado palestino. El Estado palestino vive encerrado en una pequeña franja que se llama la Franja de Gaza, en donde hay literalmente hacinados, como en un campo de concentración, entre 4 y 6 millones de palestinos, y que viven con agua racionada, alimentos racionados, escasez de medicinas asombrosas, y que para salir al mundo libre tienen que pasar por túneles que están vigilados por el ejército israelí, armados de armas infinitamente superiores a los cohetes caseros que puedan hacer los palestinos. Y hay un informe. El informe Koenig es el informe de un judío muy famoso. Dice cómo se deben manejar las cosas, hablando justamente de los palestinos y de los judíos que él considera improductivos. Dice, tras cerrar el paso a los judíos improductivos, debemos usar el terror, el asesinato, la intimidación, la confiscación de tierras y el corte de todos los servicios sociales para liberar a Galilea de su población árabe. Ya lo hicieron. Les suena brutal, pero así es. Tras cerrar el paso a los judíos improductivos, ya lo hicieron, debemos usar el terror, el asesinato, la intimidación, la confiscación de tierras y el corte de todos los servicios sociales para liberar a Galilea de su población árabe.
¿Cuál es la población árabe? La población palestina. El general Shlomo Lahat, alcalde de Tel Aviv, proclamaba: debemos seleccionar solo jóvenes guerreros sionistas y después matar a todos los palestinos, a no ser que se resignen a vivir como esclavos. Otra, son las últimas palabras de Uri Lubrani, consejero especial para asuntos árabes del primer ministro Ben Gurión desde 1960. El Estado de Israel existe desde 1948. Bueno, pues ya van a ser en el 2028 80 años de esto. Literalmente desde 1960 se aplica esta política. Vamos a reducir a la población árabe a una comunidad de leñadores y camareros. El único trabajo que puede desempeñar en el mundo de Israel un palestino, un árabe, es leñador o camarero. Mozo, lavacoches, cuidacoches o camarero de algún hotel 5 estrellas en Tel Aviv. Y finalmente, la asamblea sionista, dirigida por los amos de la tierra, instalan la siguiente política inhumana, pero que se ha extendido a otras muchas naciones de la tierra. China, la India, que hoy considera bajo la misma perspectiva a quienes creen, a los católicos. ¿A quienes creen en China? A los católicos. Claro, son minorías. En China y en India son minorías los católicos, como lo son los palestinos respecto de Israel. Pero la misma política que voy a decir aplica como un maravilloso ejemplo, un perfecto ejemplo de lo que es la deshumanización. Dice así, esta política: me niego a renunciar a la gran visión final, que es un componente orgánico, espiritual e ideológico de mis aspiraciones sionistas, porque las fronteras de las aspiraciones sionistas son el interés del pueblo judío y ningún factor externo podrá limitarlas. O sea, ningún individuo árabe podrá limitarnos. Así, un Estado judío parcial no es el final, sino el principio. Estoy convencido de que nadie puede impedirnos que nos establezcamos en otras partes del país y del planeta, de la Tierra. ¿A quién creen que obedece el bulto de Palacio? ¿A quién creen que obedece Biden? Y todos los presidentes de Centroamérica y Argentina, y Chile, y Brasil, me equivoqué, con Bolsonaro no, pero sí Ecuador, sí Perú, sí Chile, que acaba de votar por un sionista, guerrillero de izquierda, donde en 1936 se formuló con toda claridad que mediante procesos de deshumanización el sionismo habrá de gobernar todas las naciones de la tierra. ¿Cómo se puede explicar el fortalecimiento en países como México de estas políticas a escala global? ¿Cómo se puede operar aquí de modo tan impune que tengamos a alguien en Palacio destruyendo sistemáticamente a nuestra amada nación? Justamente por los fenómenos que he mencionado hoy, que he descrito hoy, y que tienen el nombre global de postmodernismo, con los 4 nombres que llevamos, que son pues, los repito rápidamente: desacralización, mitologización, trivialización, descristianización y deshumanización. 5. Nos faltan otros que veremos la próxima vez, igualmente interesantes, igualmente letales, algunos más sutiles, algunos no tanto, algunos más burdos, pero que es importantísimo entender por qué hoy somos un país, como lo describió un cardenal europeo que vino a México a casa de mi padre teniendo yo 9 años. Él recorrió el país con la guía de mi padre durante algunas semanas, y cuando mi papá finalmente le preguntó: ¿y qué opina usted de la fe del mexicano?, el cardenal europeo contestó desolado:
Señor Abascal, su patria hoy es un país de bautizados, ex cristianos, neopaganos. Estoy hablando del año de 1952. ¿Qué diría hoy ese mismo cardenal si conociera la fe del mexicano promedio? Ya no digamos la del chairo, que por supuesto que ni siquiera puede apuntar a decir que tiene alguna cosa que se parezca a la fe. Bien, queridos amigos, pues con eso terminamos nuestra exposición de hoy y empezamos nuestra sesión de preguntas, respuestas, aportaciones y demás.